Padre, gracias por este tiempo especial que tú nos concedes de estar contigo, delante de ti, de ser dirigido, Señor, por tu dirección, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por amarnos, por darte, por entregarte por nuestra vida, Señor, por hacer todo y aún más de lo que pudiéramos, Señor, nosotros concebir, para poder estar delante de ti en esta hora, en este día, Señor, salvos por gracia, liberados de lo que nos quería destruir. Y, Señor, con futura seguridad, Señor, de vida eterna. La muerte ya no tiene, Señor, aguijón no puede ser para nosotros, ya no tiene fuerza para nosotros. Tú has liberado a tu pueblo, le has dado vida. Y Padre, gracias por congregarnos, por unirnos para hablar tu palabra. A ti queremos, Señor, honrar, a ti queremos someternos y deseamos oír de parte de ti. Así que yo te pido, Señor, abre corazones, Señor, dispón de ellos para que estén receptivos a lo que tú hablas en este día, a tu pueblo. Danos, Señor, paz y simpleza, humildad, para oír, recibir y responder a lo que tú nos hablas, Señor. Tu palabra es eterna y vivimos para ti, vivimos para adorarte, vivimos para que tú seas, Señor, todo en nuestras vidas. Así que ayúdanos en eso en esta mañana, al abrir tu santa palabra. Esto pedimos juntos como congregación de santos, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, lo puedo invitar a el libro de Nehemías. Nehemías, donde vamos a estar esta mañana. Nehemías es uno de los libros en las Escrituras que habla acerca de la restauración. En esta mañana vamos a oír una narrativa acerca de ello, importantísima por seguro, pero de ningún valor si no hay conciencia de su significado y lo que hace, y por qué este momento en la vida del pueblo de Dios es no solamente grabado aquí en las Escrituras, pero también manifiesta una necesidad grande y constante entre todos aquellos que se llaman pueblo de Dios. Así que les pido su atención, les pido que pongan conciencia a esto. Hemos estado en Mateo, hoy apartamos nuestro tiempo de estar en Mateo para ver esta sección de las Escrituras en Nehemías. Voy a estar en el capítulo 9, pero les daré un poco de lo que pasa en el capítulo 8 de Nehemías también. Si lo pudiera poner de una forma más sucinta, este capítulo habla de una solemne asamblea al Señor. Como el pueblo en este día de Dios reconoce y se acerca a Él y se asemblan delante de Él. En nuestro pasaje descubriremos que los eventos de su historia los han llevado a este día en su vida. Todo ha sido como una secuencia, una orden, llevándolos a este momento principal y central en la vida de ellos. Y quizás a través del mensaje de esta mañana tú oigas esa realidad, que todo lo que Dios hace y lo que Él sabe hacer y como Él ha obrado, aún cuando tú no has estado consciente, todo ha tenido un propósito de llevarte a acercarte a algo en particular. Y para nosotros que somos creyentes, ese día fue y comenzó el día de nuestra salvación, pero no terminó ahí. Cada día, cada secuencia, cada evento, cada circunstancia, sin excepción, Dios la ha utilizado y la ha diseñado para acercarnos más a Él, para congregar su pueblo en una manera solemne a Él. El capítulo 8 de Nehemías, ¿dónde estamos? Aquí descubrimos que el pueblo de Dios se había hallado en cautiverio por un tiempo y por la gracia de Dios, Él había tomado su pueblo y lo había sacado del cautiverio. Cuando hablamos de cautiverio, estamos hablando de que el pueblo fue esparcido a diferentes naciones, esclavizados por otras naciones, por un periodo determinado por Dios para
como disciplina para aprendizaje de ellos. Pero han regresado nuevamente, no todos, un poco, un remanente que ha sobrevivido, han regresado a su tierra. Y en el capítulo 8 han ellos ya comenzado a edificar los muros y la ciudad, pero ni aún tienen casas todavía. Están ellos todavía en necesidad, el pueblo de Dios. Pero determinan reunir los líderes guiados por Dios, y se lo leo, no tienen que buscarlo, pero esto se encuentra aún en el capítulo anterior, en el 7, que estos son los hijos de la provincia que subieron, versículo 5. Entonces pues puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y el capítulo 7 muestra que la lista de todos aquellos que habían salido de cautiverio y estaban ahora juntos como pueblo de Dios por la primera vez en una gran asamblea. Todo el capítulo 7 te da la lista de todas esas familias. Cuando llegamos al capítulo 8, donde empezamos a ver este incidente de todo el grupo del pueblo unidos juntos. Habían regresado a su tierra nativa y reconocieron la grandeza de su Dios en regresarlos a su tierra nativa, pero también reconocieron su necesidad grande de Dios y reconocieron que su Dios les había sido tan bueno en regresarles a su tierra. Inmerecidamente. Todo el pueblo está ahora humillado, consciente de esta gran verdad. Lean los primeros 3 versículos de Nehemías 8 conmigo brevemente. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras y los escribas que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como de mujer, y de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y aquí está la clave, versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Miren conmigo un momento. Capítulo 9. Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, 6 horas. Y entonces otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Por 6 horas oyeron parados la palabra de Dios. ¿Qué fuese si nos paráramos? No te estoy pidiendo que lo hagas. ¿Qué fuese si nos pararíamos nosotros por 1 hora? 45 minutos. Imagínate 6 horas solo oyendo juntos. Y después de eso, la próxima cuarta parte del día, otras 6 horas confesando y adorando al Señor. Parados, nos dice el texto. Se les leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. Dice en el capítulo 8 que entendieron la palabra de Dios. Clave. Y como resultado se humillaron y adoraron a Jehová. Dice en el versículo 6, bendito eres de Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Es el capítulo 8.
Entonces hicieron tabernáculos. Habían leído en la ley que tenían que hacer tabernáculos en esta fiesta que iba a durar 7 días. En vez de, ya no tenían ellos casas, tenían que edificar sus casas, habían regresado, pero hicieron tabernáculos, edificios temporales, y habitaron en ellos y festejaron y celebraron y tuvieron un tiempo bien especial, grandemente bendecidos. Y cada día de esos 7 días se leía el libro de la ley delante de la solemne asamblea. Entonces cuando llegamos aquí al capítulo 9, donde vamos a estar esta mañana, donde vamos a enfocar nuestro tiempo esta mañana, nuevamente tenemos esta asamblea reunida juntos, esta solemne asamblea de Dios. Y entonces descubrimos estas 3 acciones que vamos a enfocarnos en ellas esta mañana y vamos a considerarlas juntos. Ahora quiero que lean Nehemías 9, los primeros 3 versículos conmigo. Nehemías 9 ahora, no 8, pero 9. Dice así: el día 24 del mes. ¿Te acuerdas que el capítulo 8 fue el primer día del mes? Así que ahora el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Habían expulsado de entre ellos todos los que no eran parte de ese pueblo. Y estando en pie, aquí está, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto en pie, lo repite, en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día. Y entonces esta próxima 4ª parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Hay 3 acciones aquí. 3 acciones durando 12 horas, ¿no? 6 horas y otras 6 horas. Por 6 horas, una primera 4ª parte del día, desde la madrugada hasta el mediodía, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, parados. Y por las otras 6 horas que le seguían, otra 4ª parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. 3 acciones: leyeron, confesaron y adoraron. Pudiera parecer muy simple, pero esta realidad es muy profunda, lo que estaba ocurriendo aquí. Y lo quiero ver contigo. Primero, leyeron. La primera acción es lo que va a producir la respuesta gloriosa de la segunda y tercera acción. Se le dedicó 6 horas de lectura, desde la madrugada hasta el mediodía. ¿Tú sabes que el poder intrínseco que hay en solo oír la palabra de Dios es glorioso? Que solo oír la palabra de Dios sin comentario no tiene comparación. La palabra dice no que el mensaje del predicador es poderoso, dice que la palabra de Dios es poderosa. La palabra misma dice que la fe viene no por lo que predica el predicador o lo que nosotros leemos o entendemos. La palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Tú puedes mirarla, aún tú puedes leerla. Por esto fue delante de toda la asamblea, leído a los oídos de todos los que podían entender. Los líderes leyeron y el pueblo escuchaba. Los líderes le hacían entender al pueblo la ley. No solamente lo leían, pero la manera que se leía comunicaba su significado. Y el pueblo estaba atento. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, dice las Escrituras,
y ponían el sentido en lo que decían, de modo que entendiesen que la lectura, no la predicación, no las explicaciones, sino que la lectura hablase por sí mismo. Bueno, tú sabes, lo he dicho muchas veces y lo repito aquí, como iglesia estamos dedicados a esto. Esta es nuestra primera y principal labor, que la palabra de Dios se exponga. Amén. Que sea expuesta y que nosotros veamos lo que Dios quiere que entendamos. Estamos determinados en oír y entender la palabra de Dios. Es decir, la enseñamos con intención. Y es nuestra determinación como iglesia que la palabra de Dios nos hable. Hermanos, tenemos que oír a Dios hablar, amén. Entender lo que Él dice, que tenga para nosotros sentido claro. Que ella sea la motivadora, lo que nos motiva, lo que es el motor en nuestras vidas, lo que nos motiva, que sea la palabra de Dios, la motivadora central y principal de nuestras vidas. El énfasis que tú siempre has oído y oirás de este púlpito es que necesitamos la palabra de Dios. Pon atención a lo que Dios dice. Pon la palabra de Dios en práctica en tu vida. Lo que Él dice es lo único que importa. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y en aquellos que la reciben y la toman de corazón y la implementan en sus vidas, esas vidas no solamente prosperarán, pero también va a ser contado con todos aquellos que vivirán eternamente y para siempre. Ella restaura, ella limpia, ella purifica, ella restablece, ella renueva, ella hace a un ser totalmente diferente. Ella, la palabra de Dios, es poderosa. Ella expone nuestros corazones. Y yo le pido a Dios que haga eso, que ella exponga nuestros corazones, que ella revele nuestras faltas, porque nosotros no las vemos. Y algunas veces no es que no las vemos, es que no las queremos ver. Que ella nos haga conocer quién es nuestro Dios grande, porque no lo conocemos como debemos. Y que ella nos libere para poder alabarle y adorarle y servirle. Esta fue la primera y primordial acción que vemos en este texto. ¿Qué hizo toda la diferencia? La palabra de Dios por 6 horas leída, dándole el sentido para que el pueblo entendiese lo que Dios dice. La primera y primordial acción que tomaron juntos esta solemne asamblea al Señor. Y después de la lectura, descubrimos avanzando en el versículo 5 en adelante, que se les da dirección a esta solemne asamblea reunida al Señor diciendo, bendecid a Jehová. La última parte del versículo 5 de Nehemías 9. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, oh Dios, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Sabes lo que lo cantábamos hoy? Yo vivo para alabarte. Para eso fuimos creados. Y aquí es donde, hermanos, tenemos la segunda y tercera confesión, parte, la segunda y tercera acción, que es confesión y adoración. Estas dos muchas veces van juntas. Nosotros algunas veces queremos separar estas cosas, pero la verdad es que confesión y adoración van como mano en un guante. Pues es nuestra confesión de nuestra necesidad de Él, de nuestro Dios, que es también lo que estamos reconociendo como Él merece ser reconocido. Cuando confesamos a nuestro Dios nuestra necesidad de Él, es porque estamos también dándole a Él reconocimiento de quién Él es. Esto no es algo a un lado, algo separado, esto es central. Yo le voy a leer esta porción para que la captemos. Aquí vamos a estar en el capítulo 9 de Nehemías. Para que captemos esta gran indispensable respuesta que comienza en el versículo 6. Porque aquí está el sermón de esta mañana.
Aquí está lo que tenemos que oír. Aquí tenemos el mensaje para todo aquel que desea oír la palabra de Dios. Y que también desea responder a la palabra de Dios hoy. Así que es donde ellos confesaron y adoraron en esa confesión a Dios, que descubrimos la grandeza de lo que la palabra de Dios produjo en ellos. Porque aquí tenemos su acción por las próximas 6 horas en oración y en mucho más que oración, en entrega completa al Señor. Y les pido que al leer esto esta mañana contigo, que los tomen, hermanos, quizás en una manera tanto individual como personal también. Es decir, al oír esta historia, que tú consideres tu historia en paralelo. Porque esta es nuestra historia. Lo que vamos a leer es la historia tuya y mía, si lo puedes ver. No solamente es nuestra historia, esta es nuestra condición. Es nuestra. Al mismo tiempo, recuenta tu propia historia, tu propia condición actual a ti mismo. Esto recuenta esta verdad que es netamente de todos aquellos que han conocido a Dios, que son llamados por Dios. Este es el mensaje de todo el pueblo de Dios, que no somos todo lo que deseamos ser, que no hacemos todo lo que queremos hacer. No es una historia nueva, no es una historia antigua, es una historia actual. En cierto sentido, es una historia simultánea, la tuya, la mía, la del pueblo, concurrentes, sincrónicas. Están hablando aquí de nosotros mientras que están hablando de ellos, y no están hablando ni del pasado ni del futuro, están hablando de su real experiencia como pueblo de Dios. Pero más que ello, hablan del Dios entre ellos y cómo Él actuó. Es la misma historia recontada aún en nuestros días, amados, aún en nuestras vidas. Si tan solo lo pudieras saber, lo puedes oír en esta mañana. Es decir, al leerlo tú vas a descubrir que tenemos el mismo corazón rebelde. Tenemos aún las mismas circunstancias de dureza. Aún en los más fieles existe esta condición. No hay excepción. Y estas son las acciones de nuestro gran Dios también que son presentadas. No solamente la acción del pueblo, pero también las acciones de nuestro gran Dios para con nosotros. No te voy a pedir que te pares, pero sí lo voy a leer. Y tú puedes seguir conmigo. Estoy en Nehemías capítulo 9. Voy a empezar en el versículo 6. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle darla a su descendencia. Y tú, Dios, cumpliste tu palabra, porque eres justo.
Y tú miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos también, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Te hiciste nombre, oh Dios, grande nombre, como en este día. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos, y ellos pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen y que posean la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que tú se las ibas a dar. Wow. Versículo 16. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios. Endurecieron su cerviz. No escucharon tus mandamientos. No quisieron oír. Ni aún se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Y en sus rebeliones pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Clemente y piadoso eres tú. Tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí aún un becerro de fundación y dijeron: este es nuestro Dios, el que te hizo subir de Egipto, pueblo. Y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo eso, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Es más, la columna de fuego y de nube no se apartó de ellos. La nube en el día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y tú no retiraste tu mano de su boca para que tuvieran que comer, y agua les diste para su sed. Dios, tú los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos. Sus vestidos no se envejecieron,
no se hincharon sus pies y les diste de todo reinos y pueblos y les repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sejón, y la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. 23. Multiplicaste sus hijos, como la estrella del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a todos los moradores del país, a los cananeos, y a los cuales entregaste en sus manos, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y poseyeron la tierra. Y tú, Dios, permitiste que tomaran ciudades fortalecidas y tierra fértil. Y tomaron heredades y heredaron casas llenas de todo bien y riquezas, cisternas ya hechas, viñas ya cosechadas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron ellos y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira. Se rebelaron contra ti otra vez y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a los profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Entonces, Señor, tú los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales le afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores. Libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero, una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, los que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías nuevamente. Y según tu gran misericordia, muchas veces los libraste. Los amonestaste, Señor, a que se volviesen a tu ley. Mas ellos nuevamente se llenaron de soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30, tú los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Ni aún los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Wow. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas
y a nuestros padres y a todo tu pueblo que está aquí delante de ti hoy. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este mismo día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente tú has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí hoy servimos como esclavos. He aquí hoy somos esclavos de la tierra que diste a nuestros padres. He aquí hoy no recibimos de ese fruto y de ese bien. Se ha multiplicado el fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados, quienes ahora se enseñorean sobre nosotros y nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, conforme a su voluntad, lo que ellos quieren hacer. Y estamos en grande angustia. Wow. No sé si tú entiendes la idea, amados, de cómo confesión se convierte en adoración. Ellos entendieron al oír la palabra de Dios. Y al entender, ellos confesaron. Esto es lo que somos, esto es lo que hemos hecho. Hasta este día aquí estamos. Tú nos has misericordiosamente regresado a nuestra tierra y aquí estamos. Y ahora se ha leído tu ley y ahora estamos entendiendo. Como si fuera quizás por la primera vez. Se vieron, amados, en su rebelión y reconocieron la gran misericordia de su Señor. Como dice el versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Yo creo, amados, que podemos confundir cánticos y música con alabanza y adoración. Podemos confundir lo que se hace aquí, cánticos y música, con que eso es y solamente es alabanza y adoración. Creo que debemos entender que oración y meditación se puede convertir en adoración. ¿Qué es adoración? Que confesión se puede convertir en verdadera adoración a Dios. Que reconocer nuestras faltas y reconocer cuán misericordioso Él ha sido es adoración para nuestro Dios. Y sigue siendo adoración para Él. Se convierte en verdadera adoración. Creo que tan solo mirar a Él y ver su clemencia, mirar a Él y ver cuán misericordioso ha sido, cuán cuidadoso ha sido de nosotros inmerecidamente. Nos debe atraer a Él. Nos debe acercar a verlo a Él como Él merece ser visto. Para adorarle en nuestros corazones. Jesús lo dijo, Dios no busca adoradores ni en ese monte ni en este monte, sino verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ellos por la primera vez quizás estaban viendo a su Dios claramente.
¿Por qué? Porque la palabra les había sido declarada. Ya no tenían la venda sobre sus ojos. Por su gracia, la gran gracia de Dios, habían alcanzado un ángulo adecuado y necesario para ver sus vidas como debían haber visto sus vidas. Ahora tenían la postura, la capacidad de ver lo que no podían haber visto antes, por poner atención a la palabra de Dios. 6 horas, todos los días, por 7 días, culminando en este 7º día. Y aquí están ellos, parados, oyendo, y ven sus vidas, y ven la mano buena de Dios, que ha actuado con ellos rectamente. Y ahora su confesión se ha convertido en adoración, porque habían entendido lo que él había estado haciendo todo el tiempo, lo que él había estado haciendo para ellos, lo que él había estado haciendo para su bien, lo que él había estado haciendo con gran paciencia y clemencia. Este texto termina de una forma interesante, versículo 38. Ellos hacen una promesa. Versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesas. Y la escribimos y la firmamos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La Biblia de las Américas dice: a causa de todo esto que se acaba de leer en esta mañana, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Leímos lo que debe ser ya nuestra asamblea solemne delante de Dios. Amados y amadas de Dios, lo que hemos leído en esta mañana es el corazón de un pueblo que reconoce a su Dios. Y antes de servirle o hacer cualquier otra cosa, reconocieron, descubrieron que el mero acto de leer su palabra les abrió los ojos y el entendimiento para ver su condición, y como resultado confesaron sus pecados y su necesidad de Dios, y en ello adoraron a su Dios. Y esta es la realidad de la vida de los que reconocen a su Salvador. Así debe ser. Ven que en todas las circunstancias solo Él es fiel. Descubren que en todo sentido y en toda hora y en todo momento Él conoce. Y Él es misericordioso, pero también es recto y justo. En todas sus faltas, en todas sus condiciones, Él es misericordioso, y en todas sus mejores intenciones, los de ellos, solo Él es el que hace todo lo posible para que tengan éxito. Bueno, la Biblia lo pone así: humillaos, ¿dónde? Bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esta debe ser nuestra solemne asamblea delante de Dios. Leyeron, confesaron y adoraron. Nehemías capítulo 9.
Mañana yo salgo para las Carolinas. Mi amada esposa me regaló para mi cumpleaños 4 días para apartarme a solas. Voy a estar en una conferencia de solo pastores. Grande. Coram Deo se llama. Una frase del latín antiguo que significa ante el rostro de Dios. En la presencia de Dios. Lo deseo para todos nosotros. Estoy expectante. Porque no voy a oír mensajeros ni predicadores, sino sé que Dios me ha regalado días para estar delante de su presencia sin ninguna otra responsabilidad. Pero no estoy hablando de mí tanto como de nosotros. ¿No es cierto que todos necesitamos eso? Te recomiendo en esta mañana, hermanos, amados hermanos, hermanas, que esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Parados, oyendo, poniendo atención, recibiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros y descubriendo que tu historia y la mía no es diferente a la de ningún otro, pero que Dios hace toda la diferencia en nuestras vidas. Y que en solamente reconocerle, vivamos adorándole. Que no vengamos aquí en maneras que no le agradan, sino que vengamos con conciencia, Señor. Venimos a oír tu palabra. La iglesia se ha convertido, amados, tristemente en 3 cánticos y una plática. Y no debe ser así. Se debe convertir en vidas que vienen a adorarle porque han estado delante de su presencia. Y le adoran porque conocen que Él merece adoración. Que cuando llegan, llegan dispuestos, llegan temprano, llegan listos, llegan preparados. No llegan con las manos vacías, sino llegan llenos de gratitud, de palabras de alabanza y exaltación. Que cuando se levantan los líderes para dirigirnos en cántico, no se requiere mucha dificultad para despegar el avión, sino que inmediatamente estamos todos volando en su presencia. Porque le amamos, porque le reconocemos, porque no hay nadie como Él. Yo pido por sus oraciones por estos días, pero estaré orando por ustedes también. Pero necesitamos a Dios. Individualmente y como iglesia necesitamos a Dios. Y la única manera que podemos reconocer eso es cuando Él y su palabra entra en nuestros corazones y nos muestra. Olvídate de lo que está a tu lado, olvídate de los problemas, de circunstancias. Tú tienes a Dios contigo. No te ha dejado, no te dejará. Él está contigo en los momentos más difíciles, en tus momentos más rebeldes. Cuando lo abandonas, cuando hablas mal de Él, cuando matas sus profetas. Él todavía ha sido clemente, paciente y misericordioso. No hay nadie como nuestro Dios. Y ahora sí les pido que se pongan de pies. Porque tenemos que tomar un tiempo para levantar el nombre de este Dios. Amén. Habiendo oído su palabra santa.